tenemos este circuito que cuenta con 3 resistencias, una fuente de voltaje dependiente de IA y una fuente independiente de 10 volts. Necesitamos encontrar los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton y encontraría, entonces, para esto etiquetamos, no, bueno, pues vamos a resolver primero encontrando la corriente. Entonces hacemos una corriente aquí, cortocircuito. Entonces resolvemos por nodos. Entonces aquí etiquetamos los nodos. Aquí tendríamos, lo voy a etiquetar con esto, aquí estaría A, aquí B, aquí está A, B, aquí C, C y aquí D. Bueno, no, pero aquí podríamos poner esto de referencia. Entonces, como aquí hay una fuente de voltaje dependiente entre dos nodos B y C, entonces podríamos aquí crear un supernodo. Y pues vamos a poner la ecuación referente a ese nodo, que sería BC, el voltaje de C menos el voltaje de B, es igual a IA. Entonces esto ya tendríamos esta ecuación, pero este IA lo tenemos que poner en términos de nodos. Entonces, para ponerlo en términos de nodos, vamos a fijarnos en IA. IA viene siendo aquí el voltaje de C entre la resistencia de estos 6 ohms. Entonces sería el voltaje de C entre los 6 ohms. IA es igual a el voltaje de C entre 6 ohms para que me dé la corriente. Entonces ya nada más aquí sustituyo en IA 2 por 6. Y para eliminar este 6, digo la fracción que me daría aquí un tercio, multiplicamos por 6, se eliminaría aquí, me queda 6BC menos 6 el voltaje de B, 2BC. Esto es lo que me quedaría. Esto se pasaría por acá restando, me va a quedar 4BC menos 6 voltaje de B es igual a 0. Entonces esta ya sería la primera ecuación. Entonces, ahora, la ecuación del supernodo. Para la ecuación del supernodo, entonces, ¿qué entra aquí? Entonces vamos a proponer que aquí entra una corriente y aquí saldría esta corriente. Entonces entra esta y salen estas dos. Entonces la que entra vendría siendo los 10 volts, porque aquí está un camino cerrado, entonces nada más pasan los 10 volts. Ay, perdón. Entonces aquí pasan los 10 volts y esta corriente, entonces para la ecuación entra esta, salen estas dos, sería el voltaje que pasa por aquí menos el voltaje que pasa de creo, sí, menos el voltaje que pasaría de B. Entonces serían los 10 menos el voltaje de B, y como es el
Sí, entonces sería este menos este entre los tres, la resistencia, entonces entre 3. Esto es lo que entra y lo que sale son estas dos corrientes, que esto vendría siendo nada más el voltaje de C entre el 6. Entre 6 más el voltaje que sale por acá, que es el voltaje IC, que pues como es el mismo voltaje, entonces sería el voltaje de C entre 5. Entonces tenemos esto. Para eliminar las ecuaciones multiplicamos por 30 por los dos lados. Me quedaría T100, 10 voltaje de B es igual 5 BC más 6 BC. Y aquí nada más ya. Esto se pasaría por acá. No. Fíjate que 100 aquí. Y esto lo pasamos para... Paso esto por acá. Queda más. Esto es lo mismo, 6 son. Bueno, entonces serían 10 volts, 10 voltaje de B. 5 más 6 son 11. Entonces, más 11 voltaje de C. Bueno. Entonces, esa sería la segunda ecuación. Es que me confundí. 11. Cinco, si son 5, 6. Bueno. Entonces, en la primera ecuación despejamos a... Voy por la calculadora, se me olvidó. Disculpe. Bueno. Entonces, despejamos de esta primera ecuación. Despejamos a... Podemos despejar a BC, que me daría 6B entre 4. Entonces, BC es igual a 6 sub B entre 4. Entonces, esto vendrá siendo lo mismo que 3 entre 2 volts. Entonces, esto sería. Y esto lo sustituimos en esta fórmula. Entonces, en esta fórmula, entonces, son 10 voltaje de B más 11. Y aquí serían 3 medios de voltaje B. Voltaje B es igual a 100. Aquí para eliminar las fracciones podemos multiplicar por 2. Vamos a escribir acá. Bueno, aquí un lado.
me quedaría 20 voltaje de B. Voltaje de B más 22 de 2, 11, 33. 33 voltaje de B es igual a 200. 200 y aquí ya nada más quedarían que son 53 voltaje de B es igual a 200. Entonces el voltaje de B me va a dar que es igual a estos 200 entre 53 volts. Ahora, con esto, pues ya encontramos podemos encontrar el voltaje de C, que está por acá. Y pues entonces el voltaje de C, esto nada más sustituimos esto en esta fórmula. Entonces me va a quedar 4 BC menos 6 200 entre 53, ¿verdad? No, me estoy confundiendo. Esto lo voy a sustituir aquí en esta. BC es igual a 6 200 entre 53 entre 4. Entonces, haciendo aquí sí voy a usar la calculadora. Viene haciendo 3 entre 2 por 200 3 600 entre 106. Este vendría siendo el voltaje de C. Ahora con esto ya podemos calcular la corriente en corto. Y la corriente en corto pues viene siendo el voltaje de C. El voltaje de C entre 5. Entonces, la corriente en corto es igual al voltaje de C, que son 600 entre 5. 500 no, pero son 106, sí, es cierto. 106, perdón, 106. 530. 600 entre 530 me queda. Y esto pues entre 10, 60. 60 entre 53 amperes. Esto vendría siendo. Entonces, ya podemos aquí podemos ya calcular buscar el voltaje Thevenin. Redibujamos el circuito. Bueno, aquí pasaría el voltaje de Thevenin. Entonces, aquí solo pasa la corriente IA, por lo que podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado.
Entonces vendría siendo menos 10 volts más 3 IA. Menos 2 IA. Sí, 2 IA. 2 IA más 6 IA. 6 IA. Esto es igual a 0. Entonces me quedaría menos 1 menos 3. No me estoy confundiendo. Este es menos 10 volts, ¿no? Entonces sería 7. 7 IA. Este menos 10 lo paso por acá. Es igual a 10. Entonces IA es igual a 10 séptimos de ampere. Y ya con esto puedo calcular el voltaje de Thevenin, porque con esta corriente multiplicado por la resistencia me va a dar el voltaje. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a por 6. Esto me da 60 7 volts. Esto vendría siendo el voltaje de Thevenin. Ahora ya puedo calcular la resistencia de Thevenin, que vendría siendo el voltaje de Thevenin, que son 67 entre la corriente en corto, que me dio 60 entre 53. Aquí me va a quedar 61 por 53 entre 7. Entonces va a ser 53 entre 7 ohms. Esto va a ser la resistencia de Thevenin. Entonces ya podemos encontrar los circuitos equivalentes. Entonces vamos a ver primero con el Norton. Aquí pues 60 entre 53 amperes. Y aquí la resistencia, que son 53 entre 7 ohms. Aquí la de Thevenin, que vendría siendo el voltaje de Thevenin, que son 60 entre 7 volts. Y aquí 53 entre 7 ohms. Y ya estaría resuelto el programa.